¿Usted cree que pueda haber testigos de Jesús siendo esclavos aún? ¿Qué opina usted? ¿Cree o no cree? Bueno, pues como lo que usted cree es lo verdadero, no se crea. Claro que sí, hermanos, claro que sí. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra. Vamos a ir a un texto. Ahora ando muy Antiguo Testamento. Ya ven que ayer hablé del Antiguo Testamento y ahora también, ¿verdad? Así que ando con toda la vara. Pero vamos a aprender, hermano. En serio, el Antiguo Testamento es algo muy, muy tremendo porque nos ayuda a comprender muchas cosas del Nuevo. Éxodo capítulo 14, versículo 16. Vamos a leer ese texto solamente ahí y ya después leemos otros. Éxodo capítulo 14, versículo 16. ¿Ok? Vamos a leer ahí. Dice la palabra de Dios, hablando Dios a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Venimos a ti agradecidos en esta mañana porque nos has prestado una vez más un día, Señor, vida, salvación, salud, fuerzas. Nos has dado lo necesario. Gracias, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y en esta mañana todavía queremos pedirte que nos hables al corazón. Nosotros creemos que la única manera de poder ser edificados es a través de tu palabra. Señor, en esta mañana escucha nuestra oración. No queremos descubrir quizás misterios que no puedan edificarnos en la etapa de la vida que estamos viviendo. Eso será después, cuando tú así lo creas conveniente. Lo único que te rogamos en esta mañana es que lo sencillo de tu escritura podamos entenderlo. Muchas veces hemos leído estas escrituras y hoy yo te pido a ti, mi Señor, que obres en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu abra el entendimiento, pueda traer iluminación de tu palabra, para que podamos salir de aquí edificados, Señor, con la única intención de que podamos caminar en esta tu verdad, para que tu nombre sea santificado. Gracias por tu palabra y te rogamos que nos hables hoy. Y todos decimos amén. Hermanos, miren, la esclavitud en los tiempos antiguos fue una práctica que nació del pecado. Es muy importante entender esto. Era una práctica que nació del pecado, de la desobediencia. En aquellos entonces había pueblos paganos, ¿verdad?, que tenían malas costumbres. ¿Y cuáles eran esas malas costumbres? Pues ellos capturaban a personas en contra de su voluntad, es decir, las secuestraban. Y lo que hacían con esas personas es hacerlas esclavas. Es decir, tomarles como instrumento para servir. Había mucho tipo de servicios, desde la limpieza, trabajos duros y forzados, ¿verdad?, hasta para cosas inmorales. Pero fíjense, ¿qué era lo que pasaba? Cuando un esclavo pasaba algún tiempo, ¿verdad?, ya siendo esclavo, pasaba algo. Y lo que pasaba en ellos era que esas funciones que ellos hacían a la fuerza al principio, se iban introduciendo en su carácter, en su comportamiento, e iban formando parte de ellos mismos. Se acostumbraba, ¿verdad?, que ese tipo de prácticas, o cuando los pueblos paganos agarraban personas para hacerlas esclavas, era de por vida. Escuchen, en el pueblo que no era el pueblo de Dios, era esclavitud ¿de cuánto? De por vida. ¿Ok? Una vez esclavo, jamás podía obtener su libertad. Fue hasta que Dios estableció, ¿verdad?,
para su pueblo un tiempo específico, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios, cuando tuviera esclavos o extranjeros, como bien se le llama, ellos no iban a ser igual que los otros pueblos. Ellos iban a tener un tiempo para que ese esclavo tuviera la opción de ser libre. Ahora, cuando el pueblo de Dios tenía un extranjero o un esclavo, ellos no los trataban con esa maldad como los pueblos paganos trataban a sus esclavos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba cuando se cumplía el tiempo establecido por Dios a su pueblo? Ese tiempo, ellos cumplían cierto tipo de años y el pueblo de Dios, por orden de Dios, le decía: ¿sabes qué? Tú tienes que dejar libre a ellos. Ellos los dejaban libres. Pero pasaba algo, no en todos, pero sí pasaba algo, que cuando cumplían el tiempo, muchos esclavos ya no querían ser libres. Ellos ya tenían la opción de ser libres, pero no lo hacían. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Bueno, pues es de eso precisamente lo que hoy vamos a aprender. ¿Qué es aquello que hace un testigo para dejar de ser esclavo? Así es de que vamos a estar atentos a aprender cómo podemos dejar de ser esclavos. ¿Amén? Ok. Siempre digo rápidamente, pero nunca lo hago rápidamente, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Miren, muchos conocemos la historia, pero a lo mejor otros no. Y voy a decir lo siguiente para que podamos situarnos en este texto. Miren, Dios le hace una promesa a Abraham, ¿ok? Voy a partir de ahí, okay. Abraham, acerca de que su descendencia sería muy grande, ¿verdad? Que él iba a tener una descendencia que no iba a poder contar. Es decir, hablando de descendencia y multiplicación, específicamente Dios también hablaba de un pueblo, el cual Dios iba a cuidar y a sustentar. Esto viene en Génesis capítulo 15, ¿no? Entonces, pero en Génesis 15:13, Dios le dice a Abraham que iba a tener una multitud, pero que esa multitud iba a ser esclavo por 400 años. Mas él lo iba a liberar. Hasta aquí, hermanos, Dios no da las razones del por qué serían esclavos. Solamente ejecuta la palabra. Entonces, nos vamos a ir al tiempo donde Dios permitió a José interpretar un sueño. ¿Ok? Acuérdense que José era descendencia de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, o después llamado Israel. Uno de los hijos de Israel fue ¿quién? Joseph Smith. No es cierto, fue José. Fue José. Entonces, quiero que entiendan que ese es el linaje, porque tenemos que entender esto para poder comprender lo que quiero dar, para poder que comprendamos lo del Éxodo, que nos vamos a situar ahí. Entonces, bueno, después de un tiempo ya sabemos que José fue vendido por sus hermanos, etcétera. Entonces, a José Dios le permitió adivinarle un sueño de Faraón, donde hablaba de que iban a venir 7 años de sequía y 7 años de abundancia, ¿ok? Para no explicar todo. Bueno, después de esto, ¿qué fue lo que pasó? Dios permitió que José fuera el jefe, administrador y gobernador de todo Egipto. Llegando el tiempo de sequía, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Dios, o hablando directamente del linaje de Abraham, es decir, Jacob y sus hijos, tuvieron que ir a buscar alimento donde había, nada más. ¿Dónde había? En Egipto. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos fueron para allá y ya sabemos toda la historia. Después se da a conocer José y etcétera, ¿no? Las lágrimas son al final. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Miren, lo que pasó ahí es que José ayudó a sus hermanos, a su papá. El faraón le permitió a José
que no solamente les estuviera dando comida, les dio un lugar a ellos donde estuvieran. Entonces, fíjense, lo que pasó ahí es que ellos deberían de haberse regresado a su lugar donde Dios les había dicho que se quedaran. Pero ellos dijeron, no, pues aquí tengo pasto, corral y agua y vaquero que me cuide, pues aquí me quedo. Y ellos se quedaron en Egipto. Ahí se quedaron. Y bueno, ¿qué cree que había en Egipto? Los egipcios eran multipoliteístas. Tenían muchísimos dioses. Muchos se centraban en los animales. Okay. Ellos tenían costumbres muy inmorales. Entonces, la descendencia de Dios se quedó ahí. ¿Qué creen que pasó? Todas las costumbres de Egipto se empezaron a meter en el corazón del linaje de Abraham. Ahora ya podemos entender un poquito más el por qué Dios dijo, van a ser esclavos. No era el propósito o el plan de Dios que su pueblo fuera esclavo, pero por medio de la dureza del corazón, ellos tuvieron que ser esclavos. ¿Ok? Entonces ya podemos entender un poquito más. Miren, este es el contexto rápidamente del relato del pueblo. Entonces, después de ahí, Dios levantó un hombre llamado Moisés, ¿ok? Que su nombre significa sacado de las aguas, para que aquel que fue sacado de las aguas, sacara de las aguas al pueblo. No fue casualidad el nombre que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Bueno, Dios lo levantó para que fuera quien libertara al pueblo hebreo de Egipto. Eso es lo que había pasado, hermanos, muy resumidamente, ¿ok? Ahora sí, ya con este panorama, vamos a entrar de lleno al mensaje, ¿ok? ¿Está bien? ¿Ya entendimos todo? Muy bien. Punto número 1. ¿Por qué nos convertimos en esclavos? Miren, como ya expliqué aquí arriba, ¿verdad? El pueblo de Dios se relajó. En vez de regresarse a su lugar, se quedaron en Egipto. Hermano, sinceramente, yo no sé si a ti te ha pasado. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos relajamos? ¿Qué pasa cuando nos contaminamos con este mundo y nos quedamos ahí? ¿Qué pasa? Nos hacemos esclavos. Nuestra fe se debilita. Al rato decir palabras antisonantes se nos va a hacer una costumbre. Las prácticas del mundo van a estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo en un lugar donde Dios no quería que estuviéramos. ¿Cuántas malas decisiones, hermanos, hemos tomado por no huir y salir de las tierras donde Dios, o para que me entienda, de los lugares donde Dios no quiere que estemos? La historia se sigue repitiendo, ¿ok? Bueno, en vez de regresarse a su pueblo, ya agarraron el alimento, pues váyanse. Ah, no, se quedaron, pues oye, me estaba muy cómodo. ¿Ustedes creen que el pueblo donde estaba Israel, Jacob, pues, obviamente eran tiendas? Los egipcios no tenían tiendas. Los egipcios tenían construcciones. Tenían una infraestructura muy hermosa. Ahora, las mujeres egipcias eran muy bellas, ¿verdad? Aparte de bellas, se vestían muy provocativas. O sea, quiero que entiendan todo esto. Los egipcios se vestían pues diferente, porque para nosotros, si nosotros los miráramos ahorita, fueran como afeminados, para que me entiendan. Ellos usaban aretes, los hombres, se pintaban los hombres, se tatuaban los hombres. Aquí también se tatúan. Bueno, ya como cristianos, ¿no, verdad? ¿O todavía? Bueno, esa es otra historia. Ok, pero bueno, ellos vivían la vida alegre. No tenían una estricta vida como el pueblo de Dios, que tenía que ser diferente.
Entonces, el pueblo de Dios, a estar allá o a estar a que vístete así, que come esto, que hace esto. No, pues mejor me quedo acá en Tesalónica, diría Demas. ¿Sí me están entendiendo? Ellos no vieron el peligro. Y hermanos, necesitamos ver el peligro de este mundo. No te quedes en Egipto. Vivimos en Egipto, pero no nos quedemos, no hagamos raíces aquí. Las casas, la comodidad, la televisión de 90 pulgadas que tienes ahí, eso no lo es todo. Este no es nuestro hogar. No hagas raíces en Egipto porque te vas a enfriar, hermano. Entonces, Israel había muerto. José había muerto. Es decir, el linaje puro había muerto. Porque José, como no queriendo, todavía mostraba algunas ahí pintadito, pero todavía pasaba por agua de calcetín. Pero los que quedaron después de José eran una caricatura barata del pueblo de Dios. Y ellos ya estaban infiltrados. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues toda la historia, le digo, es bien hermosa, ¿verdad? Pero se levantó, dice la palabra de Dios, un faraón que ni conocía a José, ni le interesaba, y empezó a mirar que los hebreos estaban multiplicando, porque esos sí eran buenos para hacer descendencia, ¿no? Sí, pues al cabo Dios dijo, multiplíquense. No, pues estaban, para esos eran buenos. Entonces este faraón, acuérdense que un egipcio es un gobernador, un hombre así firme que protege su estado. Y dijo, ¿sabes qué? Este pueblo más adelante nos va a derrotar a nosotros. Si dejamos que este pueblo siga así, nos vamos a acabar. Entonces ahí fue cuando ellos empezaron a ponerle manos sobre los hebreos y los hicieron esclavos. Pero fíjense, hermano, es que hay tanto aquí, pues, pero escúchenme, era tanto su amor al pecado, a esas costumbres, que ni pío hicieron al principio. No se dieron cuenta que estaban metidos ahí, y cuando ya los agarraron y a la fuerza, pues ya estamos aquí. Y después vamos a ver que ese tipo de maltrato ellos lo extrañaban. Tremendo, hermano, en serio. Entonces, bueno, el faraón entonces da instrucción, mira, de aquí en adelante, ve y dile a todas las parteras que cuando nazcan niños los maten, y cuando nazcan mujeres las dejen. Nos reproducimos y las utilizamos y sirven de servidumbre, lo que sea, pero a todo varón lo matan. Y ya fue de ahí donde, ¿verdad? Ya saben la historia, Moisés lo rescató el Señor y bla, bla, bla. Entiendan esto, hermanos. Este pueblo cometió ese error y tuvo sus consecuencias. Tuvo sus consecuencias. Entonces, el pueblo de Dios, el linaje de Abraham, se contaminó. Empezó a ser un pueblo idólatra. Idólatra. Ellos ya practicaban lo que los egipcios practicaban. Hermanos, escúchame. Nos volvemos esclavos cuando obedecemos a un amo. En este caso fue Egipto. Ellos, una vez más, tenían muchos dioses y muchos rituales idólatras, llenos de inmoralidad. Y pues este pueblo se había llenado de esa inmoralidad y de esa idolatría. ¿Ok? ¿Por qué nos convertimos en esclavos, hermano? Cuando nosotros pasamos tiempo en un lugar y empezamos a caminar y a vivir las prácticas de ese lugar, nos empezamos a hacer esclavos. Hoy, hermano, lo digo con dolor en mi corazón. Hay muchas iglesias evangélicas esclavas. Hoy hay muchas iglesias donde a las mujeres, a los hombres, más que nada a los jóvenes, les permiten tatuarse. Parece que debe de ser una marca tatuarse. Eso sí, una cruz, ¿no? Para que sea santo.
los muchachos de la alabanza con los pantalones rotos, con las mangas arremangadas aquí, porque, escuchen, quiero que entiendan, porque luego sí me critican a mí, que eres muy acá. Bueno, está bien, hermano, está bien. El día que tú mires a tus hijos hacer cosas que no debes de hacer, vas a entenderme por qué como pastor tengo responsabilidades. No tiene nada de malo remangarme una manga, hermano. ¿Sabe lo que tiene de malo? Es que el mundo lo hace y lo quieres traer a la iglesia. Tocando la alabanza, hombres con aretes. En serio, no estoy jugando, hermanos. Es verdad. Pastores sin una vestimenta. Ahora, ay, pastor, no tiene nada de malo un traje, hermano. Yo sé que no, entienda. Pero sí, hermanos, estar de una manera digna para el rey. Yo cuando voy al supermercado, está bien. Pero ¿cómo voy a estar aquí presentando el mensaje todo desbotonado? Al cabo lo que importa es el corazón, hermano. No. Por eso, servidores, escuchen, ahí les encargo. Alabanza, ahí les encargo. A veces andan aquí, hermanos, y los sábados, que yo me les quedo mirando, digo, ¿qué está pasando? La iglesia se está relajando. No, iglesia, entiendan que esto nos puede llevar. Sí, ¿cómo es exagerado? Ok, hermano, está bien, critícame. Esto nos puede llevar a convertirnos en una iglesia libertina. Y aquí no lo vamos a permitir. ¿Saben por qué? Porque nosotros ayer aprendimos, lo más importante es que su nombre sea, ¿qué? Santificado. Dios es santificado. Cuando miras a un joven vestido provocativamente, joven o jovencita, y que todos lo estén viendo aquí, ¿Dios es santificado con eso? No, iglesia. Escucha, entonces quiero terminar con eso porque aquí me voy a clavar, yo me conozco. Escúchenme. Hoy la iglesia evangélica es esclava. Es esclava, hermanos. ¿Por qué? Porque ha dejado que esto pase. Y no, iglesia, entienda, todo lo que usted y yo haga, Jesús dijo, la primer petición que hagan en el Padre Nuestro, lo primero es, santificado sea tu nombre. Ay, pastor, es que, no voy a decir el nombre porque ya me regañaron y voy a hacer caso a mis autoridades. Es que fulano pastor dijo que me podía tatuar, que no está lo malo. Ah, ok, está bien. Lo que dijo fulano pastor está bien. También un fulano pastor dijo que te podías matar y te vas al cielo. Ok, está bien. Haz lo que tú quieras. Pero yo te pregunto, ¿eso hace que el nombre de Dios sea santificado? ¿Que te pegues un tiro por depresión? ¿Hace que el nombre de Dios sea santificado? Y el dolor que vas a causar a tu familia, el ejemplo que vas a causar a los demás, ¿santificará el nombre de Dios que te pegues un tiro por la depresión? ¿Santificará el nombre de Dios que te hagas un tatuaje hoy como hijo de Dios? ¿Santificará el nombre de Dios que te vistas como tú quieras? ¿Santificará el nombre de Dios eso? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? Honesta. Ahí está la clave. ¿Ya entendieron que no es el pastor fariseo que muchos creen que soy? El pastor duro que muchos creen que soy. Es porque mi trabajo, iglesia, es en mi vida y en la iglesia mantener esa santidad de Dios. Amén. Por eso les digo, hermano, muchas iglesias están pasando eso y saben que no lo están viendo. Hablo con ellos y me dan la vuelta. Usted es muy exagerado, por eso ni gente tiene en la iglesia. En primer lugar, yo no las traigo. Y el Señor las va a ir trayendo a las que Él quiera. Porque aquí podemos hacer un reventón cristiano y no, hombre, nos queda flojo. Es más, hermanos, escuchen, hermanos, simple, sencillamente. Agarra un carro, perifoneo, que somos casa de oración del ministerio del pastor Chuy Olivares, y perifoneo, y no
le doy mucho tiempo para que tengamos que irnos a este lugar, a otro lugar, porque muchos van a seguir al pastor Chuy Olivares. Es sencillo hacerlo. ¿Por qué no lo hago? Porque yo quiero que el crecimiento sea normal. Claro, nos vamos a ir de aquí, ya no nos queda mucho tiempo para irnos de aquí a otro más grande, con salones, ya no nos queda mucho tiempo. Pero no por promocionar un ministerio, sino, claro que estamos agradecidos, nos sujetamos a nuestras autoridades, pero porque creemos que somos la iglesia de Hechos y que Él va a añadir a los que han de ser salvos. Así que entendamos, iglesia, eso es lo que pasa en la iglesia evangélica hoy. Y no te van a entender, hermano. Solo ora y no te pegues a sus costumbres, porque te vas a hacer un esclavo. Amén. Jesús dijo que todos aquí, en esta iglesia y en todo el mundo, todos somos esclavos de algo. ¿Sabía usted? No hay alguien que no sea un esclavo. Juan capítulo 8, versículo 34. Voy a leer ahí mientras usted llega. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos somos esclavos, hermano. Ahora, ¿de quién somos esclavos? Pues depende a quién obedecemos. En este caso, Jesús dice que si vivimos en el pecado, pues del pecado somos esclavos, ¿no? Entonces, solo hay de dos, hermanos. O somos esclavos o somos libres, ¿ok? O somos esclavos o somos libres. Ahora, ¿cómo saber quién es nuestro amo? ¿Habrá conductas que digan que somos esclavos y de quién lo somos? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Punto número 2. ¿Cómo se comporta un esclavo? Acompáñame a Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Números capítulo 14, versículo 1 al 4, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Éxodo 17, acompáñenme por favor. Éxodo 17. 2:3. Éxodo 17, 2:3. Ahora, quiero que entiendan que este versículo que vamos a leer aquí, estos dos versículos, es una vez que el pueblo ya había sido libre de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo viene en Éxodo 14. Escuchen que una persona ya salida de Egipto, vamos a ver esa característica. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora vamos una vez más a Éxodo 14, por favor, versículo 11 y versículo 12. Éxodo 14, 11 y 12. Aquí todavía no salían. Acá arriba ya les mostré que ya habían salido y fíjense la conducta que tenían. Ahora, aquí en 14 todavía no habían salido. Ok, o sea, salido, estoy hablando, ya habían salido de Egipto, pero todavía no habían, los egipcios todavía no habían muerto. Ok, en el 17, pero aquí en el 14 ya en el 14 todavía no habían muerto, y en lo que leímos en el 17 ya no había egipcios. Pero quiero que miremos la conducta.
Éxodo 14, 11 y 12 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Escuchen una y otra vez la frase: nos has sacado de Egipto, y Egipto, y Egipto, y Egipto. ¿Están entendiendo esto? ¿Dónde estaba Egipto? A ver, en el corazón de los hebreos. ¿Dónde estaba Egipto? 12. No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios. ¿Por qué mejor nos fuera? Escuchen por favor, iglesia, quiero que capten esto, hermano. ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Está tremenda esta conducta. Yo sé que ahorita no, ellos, hermanos, ahí estamos nosotros. Nosotros estamos ahí. Nosotros tenemos esa conducta delante del Señor, hermanos, en ocasiones. Los mismos pecados que participaron nuestros ancestros, nuestros padres, aquellos donde nosotros descendimos, es lo mismo que pasamos con otra historia, pero es lo mismo. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuál es la conducta de un esclavo? La conducta de un esclavo es la rebeldía. Diga conmigo: rebeldía. La murmuración. Hermanos, cuando nosotros no somos agradecidos con Dios, cuando nos quejamos ante Dios o ante los demás, cuando decimos frases como esta: estaba mejor antes de venir a Cristo, me iba mejor, tenía un mejor trabajo, tenía muchos amigos, ahora estoy peor, o como dicen por allá, ahora estoy peor. Esta conducta, hermanos, es una conducta de un esclavo. El pueblo de Dios, siendo esclavo, escúchenme por favor, era oprimido. Los egipcios los maltrataban. Los egipcios eran un pueblo muy riguroso, muy malo. Maltrataban a los hebreos, les daban de comer las sobras. Entonces, ¿cómo es posible que los hebreos dijeran que estaban mejor allá en Egipto? Era ilógico. Nosotros, hermanos, quizás, sí teníamos a lo mejor un mejor trabajo antes de venir a Cristo. Escúchame, puede que sea así. A lo mejor teníamos más dinero, a lo mejor teníamos más amigos, pero no sé si ustedes recuerdan la angustia que tenía su corazón. ¿Usted se acuerda antes de venir a Cristo cómo tenía esa angustia en el corazón, ese vacío en el corazón que nada ni nadie lo llenaba? Momentos en que quizás queríamos quitarnos la vida, o lo intentaste, o pensaste. ¿Te acuerdas, hermanos, de eso? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo es posible entonces decir hoy, por algunos malos momentos que Dios permite que pasemos, que era mejor estar allá? Y sé que a lo mejor tu mente o tu carne ahorita: no, yo nunca he dicho eso. ¿De veras? ¿De veras nunca has dicho eso? ¿De veras? Bueno, hermano, a lo mejor es verdad que no tenemos un trabajo que teníamos antes, porque antes transábamos y agarramos un ferión. Teníamos muchos amigos porque pues éramos sus esclavos. Parecíamos perritos falderos ahí atrás de todos. Pues claro, tenemos amigos. Pero no podemos, hermano, decir hoy, por algunos momentos que Dios nos permite pasar, que estábamos mejor. De ninguna manera, hermanos. Y por sobre todas las cosas, a lo mejor, hermanos, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, nos quedamos sin amigos.
Pero ¿saben qué tenemos hoy? Hoy tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, que Él nos ha regalado. Hoy tenemos una eternidad con Jesús y todos nuestros hermanos en la fe también. ¿Habrá algo más grande y más valioso que eso? Como dice una estrofa de un himno antiguo: aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Yo hubiera dado un aplauso al Señor, hermano, en serio. Pero veo que están en Egipto todavía. Pero no se preocupe, para eso es esta enseñanza, para ayudarnos a salir de Egipto. ¿Amén? ¿No dicen amén? Okay. Los agarré infragantes, hermano. Bueno. Entonces, hermanos, la conducta de un esclavo, si podemos resumirla, es ser malagradecido. Cuidemos, hermano, que los momentos que Dios permita para formarnos no nos vuelvan malagradecidos, ni murmuradores. Esto es lo que aquel pueblo no entendía. Pero había, escúchenme, hermano, póngame mucha atención, había una realidad más profunda ahí todavía. ¿Saben cuál era? Que en lo más profundo de su corazón, como leímos el texto, ellos extrañaban el pecado que antes practicaban, hermanos. Eso estaba ahí bien camuflajeado. Ya no hay ningún egipcio a donde echarle el ojo. Ya no puedo desatarme como me desataba antes, sin sentir la presión que hoy un Dios todopoderoso sentimos cuando fallamos. Porque si tú conoces a Cristo, por más que te revuelques o nos hemos revolcado en el lodo, no puedes disfrutar el pecado. Eso era lo que ellos extrañaban. La inmoralidad, lo prohibido. Hermano, quizás tanta queja tuya sea porque en el fondo de tu corazón aún hay deseos por hacer aquellos pecados que antes practicabas. Pastor, mejor accidéntese, ya no venga. Ese que se rió lo confirmó. No se crean, nena. Yo sé que no es uno, son todos. No sé qué. Bueno, es un juego nomás. Escuchen esto, hermanos. Ahora, no satanicen esta idea. Escuchen, el pecado es deleitoso. No mienta, ¿sí o no? El pecado es deleitoso, hermanos. A todos nos gusta el pecado. Lo que no nos gusta es la consecuencia. Y hoy lo que no nos gusta es defraudar la santidad de Dios. Pero el pecado atrae. Digo, porque no voy a querer a quitarse la vida ahorita. Yo sigo siendo un egipcio en el corazón. Hermano, los deseos. Pero una cosa es eso, otra cosa es que te lleve a... O que vivas ahorita cristianamente amargado porque no puedes ser el egipcio que quieres ser. ¿Estamos entendiendo, hermano? Hombre, yo creo que este pastor en este choque se le aflojaron las tuercas. Bueno, escucha, hermano, ellos tenían eso en el corazón. Querían seguir ahí y ahí no había nada. Ahí Moisés los llevaba en el pueblo, adoraban al Dios. Ellos miraban la columna de fuego, ellos miraban la nube, no miraban el paganismo, no miraban la promiscuidad, no miraban nada. Y la carnita asada, pues, ¿verdad? Quería deleitarse en el pecado. Y no, hombre, las hebreas se tapan hasta los ojos. Entiendan, estaban así. ¿Cuántos vieron la película de Madagascar? A ver, levante su mano, ¿quién es pecador como yo? No sé quién es pecador, pero ¿sí la vieron? En una ocasión, el león, que estaba bien alimentado en un zoológico, no me acuerdo el nombre del león, pero bueno, lo sacaron pues.
Y ya no siendo alimentado, él tenía una buena amiga, ¿verdad? Que era la cebra. ¿Saben qué pasó? Pues se la quería comer. Y la miraba con cara de jamón. Y dijo, no, hombre, aquí. Y en una ocasión hasta la... Y como el hijo pródigo volvió en sí en ese momento. Porque su naturaleza quería devorar, quería comer. Entienda, hermano. Ese es el pecado que aquí está. Entonces ellos estaban así. Por eso murmuraban y murmuraban. Y, hermanos, allá comían ajos y cebollas en Egipto. Pero no era, hermanos, el agua. Escúchenme por favor, hermano. No es lo que te pase, iglesia. No es tu falta de trabajo, no es tu falta de esto, no es tu falta de otro. Es tu falta de dejar de pecar lo que te hace murmurar, lo que te hace ser un rebelde. Porque dentro de tu corazón quieres pecar y hoy no puedes porque amas a Dios. Gloria a Dios por eso, pero entiende esa naturaleza. Si no, vas a ser un cristiano con mente de egipcio. Y vas a estar bien un tiempo y después otra vez al tiempo bien rebelde, bien murmurador. ¿Por qué? Porque aquí está eso. Hermano, eso es lo que Dios quiere que entendamos para que podamos ser libres de verdad. Amén. Hermano, escuchen esto, hermano. Miren, a Dios le tomó un día para hacer que su pueblo fuera libre de Egipto. Un día para que pasaran caminando. Pero ni 40 años fueron suficientes para poder sacar el desierto del corazón. Para sacar a Egipto del corazón de los hebreos. 40 años tratando con ellos en el desierto, hermano. Una y otra vez. Y ya vimos Éxodo 17. Ya habían salido, ya estaban en la tierra prometida. ¿Qué pasó? O sea, ya los egipcios ya no estaban atrás de ellos. Ya no. Es difícil, hermano. Escúchame por favor, para que me entiendas en esta época. Es fácil recibir a Cristo en el buen sentido de la palabra. Es fácil, ¿verdad? Que Dios te muestre tu gracia y que Dios te salve. Eso es, escuchen esto, ¿no? O sea, eso es fácil. ¿Saben lo difícil de que en lo que Cristo está luchando con nuestros corazones? Ahí está, y tras. ¿Y saben qué es? En sacar de nuestro corazón el mundo. Eso es lo difícil, hermano. A Dios le toma, escúchenme, hermanos, un segundo hacer libre a una persona, pero le toma toda una vida sacar la idolatría del corazón de ese hijo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, ¿cómo puede un testigo dejar de ser esclavo? Esto nos lleva a nuestro último punto. Déjame tomar agua para la otra hora que me queda, No empiecen a murmurar, hermanos. Ok, ¿cómo debe un testigo dejar de ser esclavo? Éxodo capítulo 14, versículo 13, por favor. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16. Vamos a leer ahí. Y Moisés dijo al pueblo, ok, aquí qué estaba pasando, ya habían salido, según el faraón los dejó libres, pero luego los egipcios venían tras de ellos. Ok, el pueblo de Dios iba caminando y enfrente del pueblo de Dios estaba un mar. Ellos no eran Aquaman, así que sabían que se iban a ahogar. Y atrás venían los egipcios, escúchenme, con todo el furor, toda su caballería y con todos los rayos láser. No, todavía no tenían, ¿verdad? Pero bueno, venían con, como dicen, ¿verdad? Con Toño, Lupe y Flor, con todo. ¿A qué creen? ¿Qué creen que querían hacer con ellos? Habían visto 9 plagas donde su tierra, sus imperios se habían destruido.
Y el faraón andaba con todo el odio porque su primogénito, el heredero al trono, había muerto. Pero no más de él, de todos los otros que venían ahí también. ¿Se dan cuenta? Es que todos esos detalles, hermano, no soy escritor, ¿verdad? Ni director para una película. Pero entendamos que tengo que mencionarlos para que usted pueda abrir su mente un poquito más, para que vean que venían rabiosos. Ya no venían a ser los esclavos, venían a matarlos. Y el pueblo hebreo ya sabía. Ahora, en ese panorama entendamos esto. Y Moisés dijo al pueblo, porque el pueblo pues le había dicho, óyeme otra vez, mira. ¿Qué pasó, Moisés, hombre? Puras de cal. Están quejándose el pueblo de Dios. Y entonces Moisés les dijo, mejor que sí, Señor, húndelos para que... No les dijo eso, pero bueno. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué dice? Nunca más para siempre los veréis. No, pues ahí les dolió, no los iban a ver, ¿verdad? Fíjense lo que dice Moisés. Jehová peleará por vosotros y por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Y escuchen esto, hermano, que ahorita no me lo voy a explicar, porque en serio este es para un mensaje para puro servidor. Para puro servidor, pero oro al Señor y que espero que el Espíritu Santo tenga bien hablar al líder de casa este versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Puede ser contradictorio, pero no, hermanos. Dios ya le había dicho todo a Moisés, le había establecido todo lo que iba a pasar y qué tenía que hacer. ¿Cómo? No le había dicho que todos los detalles, no, pero él había visto, Moisés había visto las 10 plagas, cómo Dios había sido fiel y cómo Dios había sido verdadero. No tenía por qué Moisés estar ahí recitando la Torá sin accionar. ¿Se dan cuenta? Moisés, tú ya sabes qué tienes que hacer. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y luego le dijo en el 16, y tú, alza tu vara. ¿Te acuerdas, Moisés? Moisés, cuando te dije que tiraras esa vara en el suelo. ¿Te acuerdas cuando esa víbora devoró a las otras? ¿Te acuerdas que la vara significa mi cuidado, mi protección, mi poder, la diferencia entre los demás? Ahí tienes el instrumento, Moisés. Alza la vara. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Fíjense, Moisés alentando al pueblo y Dios le dio un catorrazo todavía. ¿Por qué, hermano? Porque como padres de hogar, como servidores, como hombres, como mujeres que ya conocemos a Dios, tenemos que accionar, hermanos. Ya conocemos quién es Dios. Ya sabemos quién es Dios. Hay que caminar, iglesia. No la captaron, pero bueno. Hay que accionar. Ahora vámonos hasta el 21. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Y luego, ¿qué creen que pasó? Pues lo que tenía que haber pasado. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Miren, hermanos, Dios tuvo que llevar a los hebreos a una situación donde Egipto, es decir, el mundo, ¿verdad?, no lo miraran como una opción. Póngame atención, hermano, porque esto es lo fuerte del mensaje. Dios tuvo que llevar a su pueblo a que Egipto para ellos ya no fuera una opción. ¿Por qué? Porque si ellos regresaban,
los iban a matar. Fíjense la sabiduría de Dios. Dios tuvo que llevarlos a un lugar donde únicamente tenían que confiar ¿en quién? En Dios. Llevó a su pueblo donde si retrocedían, morían. Y si querían vivir, necesitaban confiar en Dios. Y saben, hermanos, será hasta que en verdad seamos libres, hermano, cuando el mundo para nosotros no sea una opción. Cuando el mundo en verdad, hermano, para ti, para mí no sea una opción, es cuando en verdad vamos a ser libres. Cuando todavía fantaseas, cuando todavía pisas un día a la semana el mundo, todavía eres un esclavo. Cuando el mundo para ti, para mí, ya no sea una opción de regresar, ese día vamos a ser libres. Cuando Dios sea nuestra única opción para vivir, vamos a ser libres, iglesia. Este pueblo, hermanos, en esa posición donde se encontraban, ya no podían extrañar su pasado. ¿Saben por qué? Bueno, porque si regresaban una vez más, los egipcios los iban a matar. Lo único que podían hacer una vez más, recalcándolo, era confiar en Dios y en su líder Moisés. Hermanos, ¿quieres dejar de ser esclavo de tu pasado? Queremos dejar en verdad de ser esclavo de tu pasado, de venir el domingo aquí a la iglesia y de entre semanas ser un hipócrita, de estar una semana, un mes, un año y 3, 4 días, meses en el mundo, ¿verdad? ¿En serio quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo en verdad, hermano? Ve al mundo y ve a Egipto como tu enemigo, como tu asesino. Y ve a Dios como tu única opción de vida. Cuando esto pase, en realidad podrás ser libre y dejarás de extrañar el mundo, dejarás de ser malagradecido con Dios, dejarás de murmurar, hermano, y experimentarás la verdadera libertad. Jesús dijo esto en Juan capítulo 8, versículo 32. La única manera de no ser esclavos es ser libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que el mundo es la muerte y solo Cristo es la vida. Éxodo capítulo 14, versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Mira, hermanos, este versículo está bien interesante, hermanos. Los mismos egipcios en el 25, ellos dijeron: vámonos. Qué triste, iglesia, qué triste que los amigos tuyos del mundo, en vez de decir: mira, Él tiene al Dios verdadero, Él camina de una manera diferente, te tome como su amigo de parrandas o de cosas. Qué vergonzoso es eso, hermano. Qué vergonzoso que tus amigos en verdad no reconozcan que tú eres hijo de Jehová por tus comportamientos. 27. Entonces Moisés entendió
su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos, ¿qué? Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Ya ven, Dios fue el primero que hizo un acuario, no San Diego, ¿verdad? Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué historia, hermanos. Qué historia. ¿Qué pasó aquí, pues, hermanos? Cuando el pueblo de Dios, escúchenme por favor, hermanos, escúchenme con toda su atención. Cuando el pueblo de Dios quitó su mirada y el deseo por el mundo, es decir, por Egipto, y sus pasos y sus ojos empezaron a confiar y a ver a Dios, ¿qué sucedió? Fueron libres. Fueron libres, empezaron a caminar en fe. Las aguas se abrieron y ellos entraron y pasaron por lo seco. ¿Fue fácil? No. Estamos entendiendo que entraron ellos y también entraron los egipcios. Dios no puso un ángel con una espada para que no entraran los egipcios. No, Dios los llevó al límite. ¿Tú crees que la vida cristiana es fácil, varón, hermana? No. Dios va a probar a cada instante tu fe y mi fe. Dios no va a alejar de ti los problemas, a lo mejor los va a acercar para que tu mirada y tu fe estén en el autor y consumador de la fe. No quieras que Egipto no esté ahí, pero sí preocúpate porque Egipto no represente un lugar en tu corazón, iglesia. No fue fácil. Había duda, claro que había duda. Pero confiaron en Dios, hermanos. No es fácil el caminar, pero confía, hermano. Dios está en medio de nuestro camino. Entonces el pueblo pasó y el mundo, los egipcios murieron, fueron derrotados. Hermano, por favor, no te encargues tú del mundo. No te encargues tú de tus enemigos. Déjale eso a Dios. De ellos Dios se encargará. No trates de usar tus manos para vengarte de quien te hirió. Deja, porque Dios va a actuar. Su palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. No trates de ocupar el lugar de Dios. Tú sigue poniendo tu mirada en Dios. Sigue caminando hasta llegar a la verdadera libertad. A la libertad total que un día nos dará nuestro Señor. Aunque ya somos libres del mundo, aún luchamos y bastante. Pero ya no somos aquellos esclavos. Por eso, amado hermano, cuida de anhelar y querer regresar a aquella esclavitud. Sigue caminando. Un día esa tentación que tú tienes, que yo tengo por el mundo, un día acabará. Un día vamos, hermanos, a saber qué significa no sentir más el deseo por pecar. Cuando estemos en la presencia del Dios vivo. Pero mientras tanto, amado hermano, vivamos en esta libertad que Dios nos ha regalado. Sigue caminando sobre las aguas y Dios hundirá a tus enemigos. Confía en Dios, querido hermano. Así es, iglesia. Como un testigo deja de ser esclavo cuando quita la mirada del mundo, cuando deja de extrañar su pasado y pone su vida, su mirada, su fe en Dios y solo en Él. Así es como el pueblo lo hizo para poder pasar el Mar Rojo.
hermano, yo no sé cuánto tiempo sigas o estés batallando, tirándole besos al mundo. Ya basta, Freezer. Ya basta, hermano. Ya, toma las riendas. Ya deja de jugar con Egipto. No te vas a satisfacer jamás. Jamás. El pecado no tiene llenadera. Jamás. Afírmate. Que el mundo no sea una opción para ti, para mí. Ya deja de jugar, hermano, iglesia. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es ser un cristiano esclavo. Un cristiano amargado, porque ya no puede disfrutar lo que antes disfrutaba. Ya no luches, hermano, con eso. No vas a poder jamás. Entrégate completo al Dios para que Él te pueda hacer libre verdaderamente. Conclusión. Hermano, yo sé que es mucho lo que dije, pero si tú te puedes grabar esta frase, me doy por bien pagado. Hasta que Dios no sea nuestra única salida, no podremos dejar de ser esclavos. Hasta que Dios no sea nuestra única salida, no dejaremos de ser esclavos. Hermanos, ver la mano de Dios al rescatarnos no es garantía para dejar de ser esclavos. El pueblo de Dios, para dejar de ser esclavos de Egipto, tenían que renunciar a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Poner a alguien o algo primero que Dios. Una vez más, Dios en un momento sacó a Egipto, pero ni 40 años le fueron suficientes para sacar a Egipto del corazón de ellos. Entendamos, iglesia, podemos salir de Egipto, pero lo difícil es sacar a Egipto de nuestro corazón. Aplicación, termino con esto. La única manera de dejar de ser esclavos es convertir a Dios en nuestra prioridad, no en una opción. Escúchame. Dios no es una opción, es la única opción. Es poner nuestra vida y acciones como olor fragante a Dios. Es decir, es agradar a Dios con mi vida. Es entender que para atrás de nosotros solo hay dolor y perdición, y enfrente de nosotros hay salvación y vida eterna. Hasta que el Hijo de Dios sea nuestra mira, nuestra meta, hasta entonces seremos libres y dejaremos de ser esclavos para convertirnos en hijos verdaderamente libres de Dios. Hermano, no quites tu mirada de la vara de Moisés. No la quites, por favor. No quites la mirada del Hijo de Dios. Confía en Él. Camina atrás de Él para vivir en esa libertad que Dios quiere que podamos vivir sus hijos. Amado Padre, te doy gracias por esta palabra que has traído a tus hijos. Sin duda, no es fácil, Señor, que tú nos digas: sigues amando el pecado donde yo te rescaté. No es fácil que tú nos digas: eres un malagradecido, eres un murmurador, que no has visto mi gloria, que no has visto mi poder, que no has visto mis proezas, porque sigues extrañando el mundo. Señor, no es fácil oír tu voz, pero es verdad. Seas tú veraz y yo siempre mentiroso. Tu palabra es la verdad. Hoy, Señor, hemos conocido tu verdad, y tu verdad nos hará libres. ¿Cuándo nos hará libres? Cuando dejemos que de esa palabra, que es el logos, que ese estudio, se haga rema, se haga veraz en nuestro corazón. Amado Jesús,
Tú que viviste en esta tierra y conoces nuestras debilidades, nuestra poca fe, así como le decías a tus discípulos. Tú que nos conoces, te ruego que nos ayudes. Perdona nuestro idólatra corazón. Perdona nuestros pensamientos egipcios. Perdona nuestra murmuración. Quizás a veces no es verbal, no se pronuncia, pero está ahí. Que cuando quizás no tenemos el salario que queramos tener y estemos trabajando honestamente, y hay momentos en que mejor estaba cuando hacía eso. Señor, perdónanos. Perdona nuestra idolatría, perdona nuestra maldad, perdona nuestra debilidad. Por amor a tu palabra, para que tu nombre sea, Señor, santificado, para que tu nombre siga exaltado. Señor, cumple tu palabra en nuestras vidas. Ese nuevo corazón que has depositado en nuestros corazones, te rogamos, oh Dios del cielo, que nos ayudes a andar en tus caminos. Y pondré un corazón de carne y quitaré un corazón de piedra, y osaré caminar en mis caminos. Oh Señor, ayúdanos, que tu palabra, Señor, podamos recibirla y aceptarla. Queremos dejar de ser cristianos egipcios. Queremos vivir en esa verdadera libertad. Queremos dejar de tener al mundo como una opción. Queremos quitar el as debajo de nuestra manga. Señor, yo sé que a muchos nos has dado muchas oportunidades. Extiende tu misericordia, clemente Dios, porque de lo contrario yo sé que vas a tener que llevarnos a ese lugar, a ese punto donde no haya otra opción, y quizás ya no tengamos tiempo para disfrutar la vida libre en Cristo. Quizás nos hagas verdaderamente libres, pero ya nos llames a tu presencia por haber desperdiciado tanto tiempo. Señor, extiende tu misericordia y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. No queremos ser esos oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, por tu Espíritu Santo, aplica tu palabra en el corazón de nosotros. Con tu Espíritu vivifícanos, fortalécenos para vivir en tu palabra. Tu intención no es mover nuestras emociones ni que lloremos, qué bueno por eso, pero tu intención es que caminemos por fe en esta palabra. Desarrolla en nosotros esa obediencia para salir de aquí con un compromiso en fe de dejar al mundo, de dejar de pensar que el mundo pueda ser una opción. Ayúdanos, Señor, a que las maneras como antes caminábamos, hablábamos, mentíamos, no sea una opción, porque sería lo mismo, Señor, utilizar el mundo para vivir cristianamente. Ayúdanos a que lo verdadero, lo justo sea parte de nuestra vida de aquí en adelante, Señor. Haznos libres, Señor, de nosotros mismos. Saca a Egipto de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.